¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a esta que ya saben que es su casa. Les recuerdo como siempre al iniciar el programa que como cada casa tiene una dirección a la que ustedes pueden llamar cuando ustedes quieran. Y en este caso pueden escribir porque nuestra dirección es de correo electrónico platoabierto@localiavigo.com, platoabierto@localiavigo.com. Saben que estamos en Facebook, en Twitter y un poco afónicos además, con suerte. Hoy no tendré que hablar demasiado porque recuperamos a un colaborador muy especial que lo hemos tenido tipo Willy Fogg, dando la vuelta a un mundo. Pedro Pablo Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola María, buenas tardes. Hoy creo que te vas a llevar gran parte del peso de esta primera parte, primero porque tú eres el experto en ópera y siempre llevas el peso de tu sección, aunque esta no sea como tal, y segundo para que yo recupere voz, que si no, no hago la segunda entrevista. Pero vamos a presentar, si te parece también, al autor de este libro. No es un libro, y enseguida me va a corregir él, que tengo en mis manos, Documento Gulin. Santiago Vela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un trabajo documental, me puede corregir si quiere, pero en formato libro. Sí, pero no soy un escritor, soy un documentalista. Lo sé, lo sé. Es profesor, o ha sido profesor de arquitectura y urbanismo, pero un gran apasionado de la ópera, de la lírica, que ha escarbado en la vida de esta mujer, una aurensana, aunque pronto la perdimos en la migración, como perdimos a muchos de nuestros grandes nombres. Y no solo esta mujer, porque yo veo que enseguida hablamos de este libro, usted ha hecho otros trabajos y otras investigaciones sobre otros grandes y otras grandes del mundo de la ópera, como puede ser Montserrat Caballé. Bueno, quizá por el hecho de que de pequeño ya me aficioné, siempre he estado ligado al mundo de la ópera. He hecho colaboraciones con el Teatro del Liceo en muchas ocasiones, y en este caso esto me lo pidió la hija de Ángeles Gulin a raíz del primer trabajo que hice sobre un barítono español que se llamaba Raimundo Torres, que cantó mucho en España, mucho en Italia, en Alemania y en Francia, y le gustó tanto el libro que me pidió uno de su madre, y entonces es meternos ahí. La Gulin la conocí precisamente el día después de que ella debutase en el Liceo de Barcelona. Ella debutó el 10 de noviembre del 70, yo la conocí el 11 de noviembre del 70. Y desde entonces hasta que murió, por desgracia, fuimos grandísimos amigos y he tenido mucha relación con ella y su familia como para permitirme la audacia de meterme en esta aventura. Santiago Vela, vamos a conversar con él en un rato, pero lo vamos a tener esta tarde a las 8 presentando el libro o esta recopilación de documentación aquí en Vigo, y tenemos que agradecerle a Pedro Pablo que lo haya traído directamente a nuestro plato, Pedro, porque también son estas de las fuentes de las que bebes cuando vienes a hacer tu sección aquí y nos hablas de esas grandes voces de la historia, ¿no? Claro, naturalmente. Además, bueno, tener a Santiago Vela con nosotros es un gran honor, tenerlo además presentando esta tarde en el Corte Inglés. Recordamos que a las 8 en el Espacio Cultural del Corte Inglés, al que también queremos agradecerle que nos haya ofrecido sus instalaciones para hacer la presentación de este documento Gulin, como él lo llama. A mí sí me parece un libro, además un libro muy interesante. Y sobre Yo me arriesgo todo, a que me corrija, ¿viste? No, sobre todo... Aparentemente es un libro, solo aparentemente. No, pero sobre todo lo más importante de esto es la recuperación de la figura de Ángeles Gulin, que en sus tiempos de plenitud vocal fue una soprano mundialmente conocida que cantó en todas partes. Y yo he traído también hoy un par de fragmentos por si queremos que los espectadores la oigan un poco, ¿no? He traído dos. Yo tengo dos cosas favoritas de Gulin, pero me encanta cómo canta este Eben Androlontana de la Wally de la ópera de Alfredo Catalani. Estamos cerrados, promisamente. Sí. Santiago, bueno, nos tiene que contar muchas cosas, lo hablábamos ahora mientras
escuchábamos un pedazo de este fragmento. Habíamos adelantado que era gallega, que era una mujer conocida a nivel mundial, nos decía Pedro Pablo. Cómo llega ella al mundo de la música, cómo llega ella a los grandes escenarios y qué parte de ella podemos conocer también a través de este libro. Yo pienso que pueden conocer todo. Ella, como ustedes saben, salió de Vigo el año 51 con destino a Montevideo a reunirse con el resto de la familia. Allí empezó sus estudios, su padre era músico también, la ayudó, y ella debuta el año 59 cantando La Reina de la Noche de la flauta mágica de Mozart. Curioso, ¿no? Porque era una soprano ligerísima y nosotros la hemos conocido como una soprano dramatiquísima, pero era así, ¿no? Ella y su marido, Antonio Blancas, se conocieron en Montevideo estudiando, se casaron y vinieron para Europa. Estuvieron poco tiempo en España porque había un problema, y es que Antonio Blancas, si estaba más de 3 meses en España, tenía que hacer el servicio militar que no había hecho como emigrante porque no estaba. Por tanto, debían escapar de España prácticamente y se instalaron en Alemania. Fue una época muy dura, los que lean este documento lo entenderán perfectamente, pero cuando Blancas se presenta el año 65 en el concurso de Múnich y gana el primer premio, se acaban las situaciones duras, se empiezan a instalar casi como matrimonio. De hecho, su hija nace al año siguiente. Y cuando Lagulín el año 68 se presenta en el concurso de voces verdianas del Buseto y gana el primer premio, entonces todo se transforma porque abandonan Alemania, que es donde estaban, para trasladarse hacia la lírica latina, digamos. Y entonces, a partir de ahí, digamos, es una carrera continua, de un trabajo detrás de otro, mucho repertorio, muy dramático precisamente, y además, pues, me parece que hay mucha gente que todavía la recordará. Sí, claro, ya lo creo que hay mucha gente, la gente que conoce la lírica conoce naturalmente, pero bueno, pues la gente que no se ha aproximado de una manera un poco más específica, pues este libro y este trabajo de Santiago van a ser fundamentales para acercarse. De hecho, me gustaría preguntarle a Santiago, ¿qué va a encontrar dentro de este libro? ¿Cuál es el contenido de este libro? ¿Qué va a encontrar el que lo compre? Encontrará todas las cosas que yo he encontrado de ella, lo cual significa que este es el primer documento que se hace de Lagulín y que sería muy bonito que hubiese otras personas que se sintiesen interesados por el tema, hiciesen otros documentos de Lagulín para que dentro de 100 años, cuando un estudioso quiera hacer un trabajo serio sobre esta grandísima cantante gallega, pueda dirigirse a distintas fuentes, porque no me gusta que este sea el todo de Lagulín. Yo he hecho una parte, yo conocí a Lagulín, he aportado muchas cosas personales en el libro, he hecho una cronología brutal que me ha costado sangre, sudor y lágrimas, y hay un montón de fotografías curiosas al final del libro, y hay un disco, que este disco es muy interesante porque son grabaciones en directo, y a los que no la escucharon cantar no se les puede decir cómo era Lagulín porque era la voz más brutal que oí en mi vida, ¿no? Pero dan una pauta de cómo cantaba esta mujer, qué personalidad tenía, etcétera, etcétera. Pero insisto en que me gustaría mucho que otras personas se interesasen por el mismo tema e hiciesen otros trabajos. Santiago, Pedro, ya que hacemos referencia al CD, a esos fragmentos y a su voz, ¿vamos a escuchar algo más? Aquí lo estamos oyendo en el Involame Hernani, del Hernani de Verdi.
Santiago, ahora que sabemos cuál es el contenido de ese libro y, bueno, a pesar de que usted la conocía, que había un contacto directo y una labor de investigación que entiendo, usted lo dijo, costó sudor. ¿Cuánto tiempo lleva usted metido en este proyecto? 3 años. 3 años. Yo en el año 13 presenté el trabajo sobre Raimundo Torres y al cabo de 6 meses o 7, Ángeles Blancas me pidió hacer el de su madre. Y yo primero le dije que no, porque así como el señor Raimundo Torres era un señor de mentalidad teutónica, que lo tenía todo ordenado en su casa y su hija, que es una gran amiga, me lo prestó para que yo hiciese el trabajo, en el caso del Argulín había tal anarquía y tanta falta de informaciones que pensé, yo no puedo meterme en esto porque no se puede resolver esto. Recuerdo que le dije un comentario que ella se rió, dije, así como el señor Torres era un señor que podía ser alemán perfectamente, tu madre era como una explosión nuclear dentro de una caja de zapatos de cartón. Y ella se rió, pero pensé, es que el Argulín era esto, era imprevisible siempre. Pero empecé a escribir a los teatros italianos donde yo sabía que había cantado, me respondieron inmediatamente todos y entusiásticamente todos. Y me animaron a tirar adelante esta idea porque todos adoraban al Argulín. Francia me respondió lo mismo y en Alemania incluso tuvieron la delicadeza de... Oiga, se me había despirado el... No pasa nada, son cosas del directo. Siento, pero la no. gente pues, no sabe que estamos en directo y llama por teléfono, como es me sabe muy lógico. mal no haberme... No se preocupe, no se preocupe. Le decía que los alemanes no solamente me respondieron entusiásticamente, sino, guardan esto por si no van a volver a cantar. No llamen ustedes más. Sino que me mandaron fotocopia de todos y cada uno de los espectáculos en los cuales el Argulín intervino. En Alemania, en Düsseldorf, en Duisburg, en Hannover, en Berlín, en todas estas ciudades. Y esto daba garantías de que lo que se escribía en la cronología tenía un sentido de realidad, de que se podía afirmar que era la verdad, porque muchas veces te dan el bloque de contratos y claro, estos contratos a lo mejor no se han llegado a realizar en el futuro. Argulín fue una mujer que tenía una salud muy mala y muchas veces tuvo que renunciar a espectáculos. Pero cuando tienes la confianza en que lo que hizo te lo mandan por fotocopia, dices, no hay duda. Esto no hay duda. Y poco a poco se ha ido componiendo y es muy bonita la cronología y cosas muy interesantes. Santiago, usted sabe que los gallegos somos muy de terruño y bueno, casi siempre volvemos a la tierra aunque hayamos emigrado y nos interesamos pues, por los gallegos que hay en el mundo. Yo no sé si a esta mujer le pasaba lo mismo, volvió en algún momento a su Ourense natal, no sé si para instalarse o como mínimo para visitarlo asiduamente. Mire, yo estuve invitado por ellos, por Blancas Gulín, a Rivadavia. Me enseñaron toda la ciudad, querían incluso montar una especie de casino. En Rivadavia lo único que había el vecino de... De La Toja, ¿no? No era La Toja, era un pueblo cercano que les impedía por proximidad el hacerlo, pero ellos querían hacer cosas en Rivadavia o en Galicia. De hecho, cantó en el Teatro García Barbón, aquí en Vigo, cantó en La Coruña y ella siempre era muy gallega, la Argulín, y tenía adoración por su tierra y siempre salía esto. Pedro Pablo, para cerrar, tu turno. Bueno, pues nada, recordarle a la gente que si están interesados, esta tarde a las 8 tendremos la presentación en el Corte Inglés. Agradecer a Santiago que nos acompañe, que esté en Vigo y que venga a presentar un documento como este, porque bueno, a los que nos interesa esto, este tipo de documentos nos facilitan mucho la vida, ¿no? Y bueno, pues recordar también que en el libro hay documentos que son interesantes porque también hay un artículo de su hija, si mal no recuerdo, y el prólogo, con lo cual, bueno, pues es un libro más que personal, ¿no? O sea que
Bueno, a mí me parece que es una cosa interesante y bueno, en cuanto le dije a Santiago si nos acompañaba en este espacio que abrimos aquí para la lírica, me dijo que sí, sin ningún problema, así es que pues agradecerle que esté con nosotros y agradecerle su trabajo, claro. Señores, a Pedro Pablo Gutiérrez se lo agradecemos mucho, pero se lo iremos agradeciendo en próximos jueves, durante los próximos meses, porque desde hoy y con esta entrevista reiniciamos sección. A Santiago Vela sí que se lo agradecemos ahora mismo. Vamos a aprender mucho más a partir de las 8 de esta tarde, estoy segura, durante la presentación de este libro en el Corte Inglés, donde ustedes también, si quieren, pueden acudir y hacer sus preguntas. Todo, que sé que es mucho, lo que se nos ha quedado en el tintero. Santiago, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes de dar la oportunidad de divulgar la figura de la Gulin, que yo adoraba, y se merece todo. Este documento Gulin, que como decimos se presenta hoy a las 8 de la tarde. Nosotros tenemos muchos más contenidos, enseguida continuamos con todos ellos, pero antes, si les parece, y de la mano de Mauro Picatoste, nos vamos a Gondomar, porque allí tenemos al mejor barista de España. A Marcos González le cambió la vida cuando realizó un curso de barista, es decir, un experto en la preparación de expresos y capuchinos, una profesión a la que llegó casi por casualidad. Bueno, yo tenía una cafetería familiar en García de Arbón, en la cafetería Belén, y mi padre sabía que a mí no me gustaba. Un día vino un chico a ofrecerme un curso de coctelería, pero no fue el de coctelería, había uno de barista. Bueno, esa formación era 2 horas y se convirtió en 8. Luego a mi padre no le gustaba el tema de hacer dibujitos y tal, era muy lento, ¿no? Me llamaba dibujitos. Entonces, deja de hacer dibujitos y tal. Ahora se ha convertido en el mejor de España. Llegaba desde Nicaragua directamente al Fórum Café de Barcelona. Después de una semifinal con pocas horas de sueño, sorprendió a los jueces en la final con un recuerdo para los productores de su café. Ayer, cuando me contasteis que pasaba la final, hice una llamada a Nicaragua y les conté que estábamos en la final, qué tal, y estaban súper contentos. Me dijeron que en directo nos iban a llamar. Yo tenía una grabación hecha en Nicaragua, entonces salen todos. Buenos días, jueces. Soy Alejandro Altamirano, buenos días jueces, soy Ricardo Castro, buenos días jueces, soy don Víctor Robelo. Me voy junto a los jueces y les digo, a mí lo que me queda claro con este ejercicio es que lo más importante en la vida está en el origen de las cosas. Me giro, miro a Barcelona y les digo, Barcelona, simplemente soy Marcos González. Entonces, bueno, darle ese protagonismo y todo a ellos. La pregunta era evidente, ¿cómo se hace el que ha sido nombrado mejor capuchino de Galicia? Lo que tenemos que hacer es pesar el peso seco, pesar el peso líquido. La caída está siendo perfecta. Nos hemos ido a 24 segundos con 20 gramos en taza. Una receta. Y es crema, no espuma. Bajo y pinto, subo. Ingredientes y habilidad para ser el mejor. Y el capuchino habla por sí solo. Continuamos y podemos saludar ya a nuestra siguiente invitada, Soledad Girón, concejala de Empleo del Ayuntamiento de Oporriño. Soledad, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, la concejala de Empleo de Oporriño no es la primera vez que viene y normalmente en los días, por ejemplo, como hoy, que hemos conocido los datos de la EPA, de la encuesta de población activa, normalmente nos entra por este plató con una sonrisa. Sí. Hoy vuelve a ser el caso porque Oporriño, dentro del contexto de crisis del que hemos salido, está dando buenas noticias. Muy buenas noticias. Estamos, la verdad es que podemos decir que de enhorabuena. Hay que seguir trabajando y hay que conseguir mejores resultados. Entramos con un 26 y pico % de desempleo en Porriño y andamos por un 17%. Yo creo que tenemos mucho que ver, que hemos desarrollado un plan de empleo que llamamos Porriño Accede, en el que trabajamos directamente con las necesidades de la empresa. Y bueno, costó entrar, pero ahora ya son ellas mismas las que ya quieren trabajar con nosotros. Con una previsión, en principio, de contratación. Ellos nos dicen exactamente la formación que necesitan para esos puestos a cubrir. Nosotros cubrimos la parte de formación teórica y las prácticas las hacen en la empresa. Después, evidentemente, ellos deciden con qué se quedan. Porriño Accede tiene unas estadísticas de un casi 70% de empleados de todas las personas que han pasado por ahí. Sería un poquito más alto
si no hubiéramos picado en determinadas cosas. Al principio tú tienes que ver por dónde te orientas, es decir, hay que ver qué es el sector, qué sectores están funcionando, cuáles son los que mejor nos funcionan, y picamos en varias cosas. Entonces, eso hizo que bajara un poco las estadísticas. Ahora que ya sabemos por dónde tenemos que ir, vamos mejor. Y bueno, la última noticia, ayer estuvimos en Biza con un plan integral de empleo femenino en el que estuvieron haciendo prácticas 13 mujeres, porque este plan integral es solo para mujeres, y de 13 se van a quedar 11. Con lo cual no tenemos nada más que decir. Acabamos de empezar con el PIEN y ya tenemos gente contratada. Estamos encantados. El lunes, mañana terminamos una formación en soldadura. La mitad de la gente que se está formando pertenece al PIEN, y la otra parte, la otra mitad, pertenece a Porriño Accede, y van a empezar a hacer las prácticas en una empresa que yo creo que hay que esperar un poquito para decir nombres, porque siempre tenemos muy en cuenta lo que la empresa quiere. Si quiere publicidad, se le da publicidad, y si no quiere publicidad, no se le da publicidad. A nosotros lo que nos interesa es que sigan trabajando con nosotros, que sigamos manteniendo este clima de confianza que tenemos hasta el día de hoy, y seguir trabajando en esa línea, porque creo que está funcionando y creo que es por donde tenemos que seguir. Sole, ayer estaba con nosotros el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Vigo, y hablábamos dentro de un asunto que, dentro de que es un asunto social, afecta directamente a la economía de las empresas de Vigo y también de Oporriño, aquellas asentadas en As Gándaras que tienen que coger la A55 para transportar su mercancía. Socialmente nos afecta a todos los que utilizamos la A55, económicamente afecta a esas empresas que ven como sus mercancías cuesta más llevarlas a través de una vía en la que les cuesta más tiempo a los camiones desplazarse. Ayer ocurrió una cosa curiosa, y era que había plenos en Oporriño y también plenos en Vigo, y ambos aprobáis una moción, no igual, pero sí muy similar, en la que se pedía la gratuidad de la P9 mientras no empezaban y sobre todo se acababan las obras en la 55. Había una alternativa. Había una alternativa, claro. Hay un clamor en la comarca, ¿no? Una necesidad porque eso sea así, quiero decir, o acabamos con las obras o tenemos una posibilidad de mejorar eso. Yo creo que es imprescindible. De todas maneras, nosotros ayer no tuvimos pleno, En el último pleno, sí, vale. el último pleno. En el último pleno. Ayer fue el pleno del Ayuntamiento de Vigo, donde se aprobaba esa moción similar, donde bueno, ya no hay colores políticos, ¿no? Ya todos los gobiernos, incluso el de Mos, que está en medio y las vive más del Partido Popular, son los primeros en manifestarse para pedir una son cuestiones solución. de sentido común que son necesarias, quiero decir, si no me das una alternativa, soluciona esto de alguna manera, porque evidentemente hay mucha gente que está implicada, no solo socialmente, quiero decir, es un calvario. Hablando de alternativas, la última vez que estuvo aquí presente la alcaldesa venía de la reunión que manteníais con los técnicos de Adif, donde en principio no se daba absolutamente ninguna alternativa al paso a nivel. Ha pasado pues un par de semanas ya de esa reunión. No sé si habéis conseguido algo a mayores. ¿Conseguimos algo el día de esa reunión? No. Yo creo que es insultante. De verdad, a mí me parece que es algo que clama al cielo, que es vergonzoso. Quiero decir, de verdad que yo creo que lo esperábamos todos. Lo que pasó no el equipo de gobierno, o sea, es decir, toda la corporación. En el fondo sabíamos que era lo que iba a pasar, pero sí que nos pareció un poco insultante. Y de hecho, un concejal de la oposición hizo mención y asentimos todos diciendo que, decir, comentaba, ¿no? Yo no me levanto de esta reunión por respeto, por educación, porque me han educado y voy a intentar mantener las formas, pero no porque esto no merezca levantarse e irse, ¿no? ¿Oporriño puede dar un golpe de efecto para que tiene que dar un golpe de efecto, pero creo que es algo que tenemos que hacer todos, ¿eh? Creo que es algo que la gente se tiene que implicar también. Evidentemente los gobiernos están ahí y son los que tienen que actuar, pero yo creo que hay una parte reivindicativa que no solo depende de los gobiernos, evidentemente impulsar y demás, pero esa parte tiene que ser la gente la que se tiene que implicar, nos afecta a todos. Yo, por ejemplo, no cruzo por ahí, jamás, ni en coche ni a pie, y doy una vuelta enorme porque, es decir,
lo evito y evito que mis hijos pasen por ahí. Es decir, es un problema muy grave y mucho más importante de lo que pueda parecer. Es decir, divide de una manera brutal el Porriño. Creo que es un peligro inmenso, que hemos tenido mucha suerte. El último accidente fue terrible, pero podía haber sido muchísimo peor. Y creo que no se está teniendo en cuenta. Creo que es vergonzoso, de verdad, el comportamiento, y es una reivindicación que viene de tantísimos años que yo creo que había que escuchar un poquito y ponerse en situación. E intentar buscar una solución, que hay alternativas. Hay una alternativa que es muy cara, ¿vale? Todos somos conscientes, pero hay otras que no lo son tanto. Y evidentemente tampoco se va a pedir que ahora se hagan en 3 meses, no se va a hacer, eso es imposible. Pero vamos a empezar, ir dando pasitos. Si durante todos estos años se hubieran ido dando pasitos, ya se había solucionado. Yo creo que lo que se busca es aburrir a la gente, aburrir al gobierno, para hacer un puñetero muro y zanjar el asunto. Y no se va a tragar por ahí. Eso, es decir, en eso es en lo que estamos absolutamente de acuerdo, pero de una manera firme, toda la corporación. No importa el color, quiero decir, es de las poquísimas cosas que da gusto tener reuniones porque estamos de acuerdo, o sea, lo tenemos clarísimo. Y las cosas importantes en las que hay que estar de acuerdo siempre. Sí. Soledad Girón, perdón, concejala del Ayuntamiento de Porriño, muchísimas gracias por haber venido a este plato abierto. Se nos acaba el tiempo, pero os esperamos en próximos jueves. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y a ustedes muchísimas gracias también por estar ahí. Yo les prometo que mañana recupero la voz, dejo la tos y todo lo que haga falta, porque será viernes y al mal tiempo buena cara, que es lo que vamos a poner este fin de semana. Eso será mañana. Un beso.